bendiga. Soy tu hermano Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Hoy tenemos otro de esos temas que me fascinan, las profecías. Hoy vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, un tema extremadamente controversial. Antes de empezar el estudio, quiero dejarles saber que entiendo que hay muchos hermanos que no armonizan con mis estudios exegéticos. Yo entiendo la posición de esos hermanos y la respeto. También entiendo sus puntos de vista, ya que yo tuve también esos mismos puntos de vista. Y no fue hasta que decidí un día escudriñar más a fondo las escrituras. Yo como maestro de teología, escatología y maestro bíblico en el instituto de mi concilio y en mi iglesia, empecé a darme cuenta que algunas cosas que enseñaba no estaban de acuerdo con lo que aprendía de la Biblia. Fue cuando decidí escudriñar las escrituras con más profundidad y eureka, descubrí el tesoro oculto de la palabra de Dios. Pero no fue fácil. Primero tuve que estudiarla mucho, orar pidiendo discernimiento, sabiduría, entendimiento, guía del Espíritu y meditando en cada estudio. Esto es por lo que Pablo oraba por los Efesios en el capítulo 1. Y de esta manera el Señor me ha ido abriendo los ojos de mi entendimiento. Y yo te quiero decir algo hoy, que si Dios hace conmigo eso, estoy absolutamente seguro de que si tú lo quieres, Él te lo da. Dios no hace acepción de personas, jóvenes. Espero que mi experiencia te motive a buscar esa sabiduría que dice Santiago. Ese discernimiento, ese entendimiento, esa inteligencia, pero pídala con fe. En el capítulo 9 de Daniel se habla de la profecía de las 70 semanas. Esta profecía es para Israel. Esta visión de Daniel tenemos que analizarla cuidadosamente. El Espíritu Santo ha de guiarnos para que podamos discernir la correcta interpretación. Esta visión vino a Daniel durante la parte final de la oración de intercesión por su pueblo. Quiero que vayamos sobre el contexto de la visión de las 70 semanas de Daniel. Quiero que vayamos al capítulo 8 de Daniel. La visión del carnero y del macho cabrío. En la visión podemos identificar al macho cabrío como los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío lo podemos identificar como Grecia. ¿Cómo es o cómo sé eso? Es sencillo, la Biblia misma lo define. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Si usted busca en Daniel 8, 20 al 21, ahí encontraremos la respuesta. Les voy a pedir, por favor, que busquen su Biblia y la abran en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel que vamos a leer ahí. Dice el capítulo 8 del 20 al 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Por qué dice el verso 21 que el cuerno que tenía entre sus ojos era el rey primero? Ese rey primero es Alejandro Magno. Pero luego de su muerte, su reino quedó dividido en 4 reinos, entre sus 4 generales. Eso es sencillo, yo lo sé porque la Biblia es su propio intérprete. Así que vamos al verso 22, da la respuesta. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, no con la misma fuerza de Alejandro. Ahora bien, ¿quiénes fueron esos 4 reyes? Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice los reyes, la historia dice los nombres.
Y el verso 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Esta profecía del rey altivo se cumple a perfección en Antíoco IV Epífanes, quien sometió al pueblo de Israel a una persecución mortal, dejando sobre 100,000 muertos. ¿Cómo yo sé eso? Busque la historia de los macabeos. No se la voy a leer. Ustedes tienen que aprender a buscar sus datas. Recordemos que si nosotros no escarbamos profundo, no vamos a encontrar el oro, jóvenes. Y en el 26, el ángel dice que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Dónde habla de la visión de las tardes y las mañanas? Si vamos a Daniel 8, 9, 14, dice lo siguiente. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ese rey altivo es Epífanes, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, que la persecución de Israel y las matanzas es lo que se refiere. Epífanes quería que el pueblo se sometiera a las costumbres y religiones griegas. Esta expresión de los ejércitos del cielo y de las estrellas, o ejército del cielo, ¿verdad? Y los ejércitos de las estrellas simbolizan al pueblo de Dios en su sentido general, pero también puede significar ángeles, líderes o reyes. El 11, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Epifanes blasfemó contra Dios, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Vamos a explicar esto. El santuario fue profanado por Antíoco. Este individuo puso un ídolo de Zeus y puso una cerda en el altar de sacrificio y roció la sangre y todo lo que el cerdo bota sobre el santuario. El sacrificio se detuvo porque el templo fue profanado. Y a causa de la prevaricación de Israel en cuanto a la ley, le fue entregado el ejército conjunto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. El pueblo de Israel apostató contra la verdad de Dios, negociando el sacerdocio por dinero. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel al que hablaba. Muchos dicen que ese santo es Jesús. Puede ser, como no puede ser. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Esa es la pregunta de los ángeles. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a explicar un poquito esto de las 2300 tardes y mañanas. Estas 2300 tardes y mañanas podrían simbolizar el tiempo en el cual el templo sería nuevamente purificado. Fíjense que aquí especifica, y aunque esto es una profecía, las tardes y mañanas no están representadas como tiempos y la mitad del tiempo de Daniel 7:25, tampoco como los 1260 días de Apocalipsis 11:3, ni tampoco como los 42 meses de Apocalipsis 11:2. Todos estos tiempos debemos de analizarlos dentro del contexto en el que se está hablando. ¿Qué representan estas 2300 tardes y mañanas? Bueno,
El templo fue purificado en el 25 de diciembre del año 164 a.C. Si contamos hacia atrás, entonces llegamos al tiempo cuando Epífanes empezó su persecución contra Israel, que fue en el 171 a.C., 2300 días. Pero si el ángel se estuviera refiriendo desde el inicio de la profanación del templo, entonces tendríamos que dividir entre 2150 días, que significaría una duración de tiempo de 2300 sacrificios que se harían ordinariamente, uno por la mañana y el otro por la tarde. Así que busquen el comentario de David Guzik en The Blue Letter Bible sobre el capítulo 8 de Daniel. Recuerden, jóvenes, que si no escudriñamos no podemos encontrar la verdad que nos hace libres. Estas tardes y mañanas son proféticas y pudieran referirse a casi 3 años y medio, que fue a partir de donde se profanó hasta que se purificó el templo, o simplemente los casi 7 años que se iniciaron cuando Epífanes comenzó la persecución de Israel. Cualquiera de las dos. Pero bueno, lo importante es que la Biblia habla por sí misma. En un estudio que voy a traer de Daniel 7 y Daniel 8, en ambos explico cómo calcular los años proféticos y los días proféticos también. Así que es decir, que después de la profanación del templo por Antíoco, Judas Macabeo fue quien purificó el templo y pudieron entonces reanudar sus sacrificios. Eso lo leen en la historia de los Macabeos. Hay que leer. Ahora bien, ¿por qué traje este contexto? Para que pudiésemos entender la noticia del ángel que le va a traer a Daniel luego, ¿verdad?, en la oración, como respuesta a la oración la cual Daniel estaba haciendo en el capítulo 9. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 9, empezando en el versículo 24. Dice el capítulo 9 que Daniel se inquietó en la profecía de Jeremías que indicaba que al periodo de 70 años el pueblo de Dios iba a ser libertado de la esclavitud. Y Daniel empieza a orar por eso. Y como respuesta a su oración, el ángel le da la noticia de las 70 semanas. Pero esas noticias son 3 buenas y hay otras malas. Y vamos a empezar con el verso 24, como les dije anteriormente, interpretándolo cada uno para que lo podamos ir atando y lo podamos entender. Vamos a ver las primeras 3 noticias buenas de Daniel. Dice el capítulo 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cada palabra de la profecía tenemos que entenderla dentro de su contexto, jóvenes. Vamos a comenzar con las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a comenzar a definir determinar. ¿Qué quiere decir determinar? Determinar significa fijar términos o dar terminado por algo. Tu pueblo significa el pueblo de Israel. Tu santa ciudad se refiere a la ciudad de Jerusalén, que era el lugar escogido por Dios para que se le adorase. Por eso es que sabemos, ¿verdad?, que esta profecía es para Israel. Para terminar la prevaricación. Ahora bien, ¿qué significa prevaricación? La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo
o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Terminar la prevaricación. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar la prevaricación en esta profecía? La profecía es para el pueblo de Israel en los tiempos después de la orden de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta los tiempos de Cristo. Todo. La prevaricación en el contexto tenemos que verla religiosamente. El sacerdocio de Israel. Ya vimos adelante lo que había pasado. Y esta predicación la vimos, ¿verdad?, en su punto culminante con el rey Antíoco IV Epífanes. La historia de Israel habla de un cambio en el sumo sacerdocio judío. Y esto tienen que leer. Con Simón, último hijo de Matatías, 143 al 135 a.C., el sumo sacerdocio vino a ser hereditario. Las autoridades religiosas de Judea decidieron reconocer la línea sacerdotal de Simón como la oficial, asignándole el derecho de herencia perpetua. Vamos a buscar, ¿verdad? Esto usted lo puede conseguir en la historia del periodo intertestamentario. Ahí usted va a leerlo, tanto como la historia de los macabeos. Hay una historia en una de las Biblias que tiene la historia intertestamentaria. Continuamos con los fariseos, que no eran descendientes de Sadoc. Sadoc era de la línea de los sumos sacerdotes desde Salomón, de donde proceden los saduceos. Los fariseos era un grupo político y social. Se convirtió en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Cambiaron el culto y los sacrificios. Lograron que sus interpretaciones de la ley fueran aceptadas por la mayoría del pueblo judío. A esta prevaricación es a la que se refiere Daniel. Prevaricaron contra la ley de Dios. Vamos ahora, dice el texto también, que poner fin al pecado. ¿A cuál pecado se refiere Daniel? ¿Cómo nosotros podemos poner fin al pecado? De la única manera que podemos poner fin al pecado es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. No hay otra manera de cómo ponerle fin al pecado, jóvenes. Hay que hacer entonces un cambio de sacerdocio. Dice Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto es lo que el ángel le dice a Daniel. Expiar la iniquidad, también le dice el ángel. Ahora, ¿cómo podemos expiar la iniquidad? ¿Cómo se puede expiar? Dice Hebreos 10:11. Búsquelo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Expiar significa sufrir un castigo por haber cometido una falta. Cristo fue el único que tomó nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Por tanto, ese texto se está refiriendo al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice además, para traer justicia perdurable. Vamos a irnos a la noche del Jueves Santo. La noche antes de que Cristo sea crucificado. La Biblia registra una escena donde nuestro Señor y Salvador estaba en el Getsemaní orando. Y la oración de Dios o de Jesucristo era: si quieres, pasa de mí esta copa. Y eso yo lo expliqué en gotas de sangre. Gotas de sangre en el Getsemaní. Hay muchos intérpretes que dicen que Jesucristo estaba con miedo porque al otro día se le estaba acercando la cruz y ay, en qué lío yo me he metido. Hay otros que también dicen que Jesucristo estaba pidiendo que salvara al hombre de otra manera, sin él tener que ir a la cruz. Pero sabemos que eso es mentira. Esa noche,
Era un plan de Dios. Muchos decían, como le dije anteriormente, que Jesús tenía miedo. Pero sabemos que Jesús no podía tener miedo. Jesús sabía a lo que él vino. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Cuál era entonces el problema? ¿Cuál era la angustia de Jesús? No eran los clavos, no eran la cruz, no eran la corona de espinas, no era la lanza. ¿Qué entonces estaba inquietando a Jesús? Jóvenes, Jesús lo que lo inquietaba era que en esa noche se le iban a transferir todos nuestros pecados a Él. Los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos habidos y por haber. Esa noche, una copa llena de abominaciones, de pecados, de mentiras, podredumbres, y nuestro Cristo, santo, inmaculado, sin pecado, que vivió sin pecado, tenía que tomar esa copa, jóvenes. Eso le causaba terror. Pero hay una buena noticia, porque en esa transferencia, así como Dios transfirió todos nuestros pecados a Él, también transfirió de Jesucristo a nosotros toda su justicia. Y es por eso que nosotros somos justificados por Jesucristo. Así que esa noche era la noche de la transferencia. Y sabemos, ¿verdad?, que Cristo en la oración era porque al Él ser hecho pecado, como dice Pablo, se tenía que separar del Padre. Eso era la angustia de Jesucristo. Nunca, imagínense a Jesucristo separado del Padre. Jesús nunca se había separado del Padre. Nosotros fuimos la causa por la cual Jesús se tuvo que separar del Padre, porque Él cargó todos nuestros pecados. Eso, vean Gotas de Sangre, que ahí yo le explico todo. Así que esa justicia perdurable solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Y el ángel va y le dice también, bueno, y sella la visión y la profecía. Dar por terminado esto que te estoy revelando. Y ungir el santo al santo de los santos. Ahora bien, vamos a hacer una cosa. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Porque la historia dice que Jesús fue ungido a los 30 años. ¿Cómo ungimos a Jesús? ¿O cómo fue Jesús ungido? En el bautismo de Juan, ¿verdad? De acuerdo a la tradición judía. Ahora bien, una vez que podamos entender este verso 24, los demás versos comienzan a tener sentido. Estas son las primeras buenas que el ángel le da a Daniel. Y el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este texto 25 no voy a profundizar tanto, porque la gran mayoría de la iglesia armonizamos en este texto. La salida de la orden para restaurar a Jerusalén, sabemos cuál es, pero voy a mencionar las 4 que los eruditos dicen que podemos considerar para tomar, ¿verdad?, la fecha. Así que existen 4 fechas que según los eruditos dicen que pudiéramos considerar. La primera es el decreto de Ciro el Grande para reconstruir el templo, 538 a.C. Eso lo dice, indica Dios en Crónica, y en Esdras también lo podemos ver. El decreto de Darío, rey de Persia, confirmando el decreto de Ciro. En Esdras lo pueden ver también. El decreto de Artajerjes dado por carta a Esdras, sacerdote y escriba, ¿verdad?, para que fuera a reconstruir el templo. Y el templo obviamente está en Jerusalén. Pero vamos al 4º decreto, que es el decreto de Artajerjes dado a Nehemías. Y vamos a leer en Nehemías 2, del 2 al 3. ¿Por qué está triste?
no me parece que estés enfermo. Así que debe de haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Cuando el rey le preguntó a Nehemías que qué quería, él pidió específicamente autorización y recursos para regresar a Jerusalén y reconstruirla. Nehemías 2:5. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Así que vemos, ¿verdad?, que el rey estuvo de acuerdo y la orden de la reconstrucción fue dada. Y esto ocurrió en el mes de Nisan del año 21 del rey Artajerjes. Así que de acuerdo entonces al análisis de los eruditos, no mío, del análisis de los que saben, la orden fue dada en el 445 a.C. Y por esto ya estamos de regreso, continuamos con la segunda parte de este video. Así que bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestro estudio exegético, las 70 semanas de Daniel. Si usted no ha visto la primera parte, le exhorto a mirarla, ¿verdad?, para que pueda entrar en el contexto de lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Así que continuamos con el texto 25, donde estábamos trabajando con la primera parte. Dice el texto: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas semanas son semanas de año, eso ustedes lo saben, no de día. La reconstrucción del templo de Jerusalén tardó 49 años, 7 semanas. Eso también es viejo en ustedes. Y 62 semanas que representan 434 años. Eso también toda la iglesia lo sabe. Estos años es lo que se conocen como el periodo intertestamentario, conocido también como el periodo de oscuridad. Durante estos 434 años Dios no tuvo comunicación profética con el pueblo de Israel, ya que, ¿verdad?, vimos el último de los profetas, que era Malaquías. Ahora bien, que Dios no haya tenido palabra profética para el pueblo de Israel no quiere decir que Dios no estuvo activo en el pueblo de Israel, porque sí estuvo activo. Y si usted quiere saberlo, busque la historia de los macabeos, que ahí habla bien claro de cómo Dios movió, cómo Dios bendijo, cómo Dios suplió y cómo Dios hizo como siempre Él quiere hacer, ¿verdad? Ahora bien, y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Es decir, que las 62 semanas se cumplen con el ungimiento del Mesías para su ministerio de expiación. Ya dijimos que eso fue en el bautismo de Juan. Vamos a repetirlo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, refiriéndose al tiempo vivido durante la restauración de la ciudad. Los enemigos de Israel se oponían y se opusieron en la reconstrucción. Busquen el libro de la historia de Nehemías. Y aquí ahora las buenas noticias del ángel a Daniel. Primeramente, le informó que su cautiverio estaba terminando, que Jerusalén se iba a reconstruir y que vendría un Mesías. Me imagino, ¿verdad?, lo contento que se debió de sentir Daniel cuando escuchó esas buenas nuevas. Pero también cuando comenzó a escuchar las segundas malas noticias, como que se le cayó el gozo. Dice el 26, y aquí es donde yo quiero más enfatizar, jóvenes. Oigan bien, con cuidado, porque la Biblia tenemos que escucharla con cuidado y leerla con cuidado. Y después de las 62 semanas,
Es decir, después de haberse cumplido los 434 años y Jesucristo haber empezado su ministerio terrenal, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, escuchen bien, jóvenes, lean bien. Es decir, después de las 69 semanas cumplidas, porque tenemos que sumarle las 7, después de las 69 semanas cumplidas, indica que sigue la semana 70. En la semana 70 es que se le quita la vida al Mesías. Y este es el texto que revoluciona todo el contexto de lo que el ángel quería o ha venido tratando de decirle a Daniel. La semana 70 no es, de acuerdo al contexto de estos párrafos, no es la semana 70 que hemos movido al periodo de la gran tribulación. Vamos a continuar hasta que lleguemos al texto culminante. Dice la Biblia que la muerte del Mesías no va a ser no por sí. ¿Qué quiere decir esto? Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo era pecador. ¿Quiénes éramos los pecadores? Nosotros. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Él nos sustituyó en esa cruz. Por tanto, Cristo fue muerto por causa de nosotros. Por causa de nosotros, por llevar nuestra pecaminosidad. Él hacerse pecado. Por eso lo asesinaron. Al Cristo haber empezado su ministerio terrenal, ya las 69 semanas están cumplidas. Las 69 semanas se cumplieron con su bautismo, su ungimiento al ministerio. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación que estamos teniendo algunas iglesias evangélicas dispensacionalistas? Interpretamos que con la muerte de Cristo termina la profecía parcialmente. Falta la semana 70. Y el texto continúa diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a desmenuzar este texto poco a poco. La confusión aquí radica en que el ángel introduce este texto, ¿verdad? Y dice que va a ser la ciudad va a ser destruida por un príncipe. ¿Qué príncipe? ¿Cuál príncipe? ¿No será refiriéndose al príncipe Tito? Que era príncipe, era general y era emperador junto con su padre. Tito era el hijo mayor de Vespasiano, con el cual compartió su poder antes de sucederle. Se le considera el verdugo de Jerusalén durante la revuelta del 70 después de Cristo. Si usted quiere saber lo que pasó, yo le voy a aconsejar que lee el libro Las guerras de los judíos de Flavio Josefo, que nació en el 37 después de Cristo y fue partícipe de la destrucción del templo o de la destrucción de la ciudad en el año 70. Aparte de que era amigo del general Tito. ¿Por qué Daniel intercala la información? O no sé si Daniel o el ángel intercala la información para que el texto que sigue tenga sentido, jóvenes. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? ¿El general Tito? ¿Y de qué pacto estamos hablando aquí? Jóvenes, cuando buscamos la definición de confirmar, confirmar indica que hay algo anterior. Por ejemplo, déjame confirmarte esta información. Lo que quiere decir que tú escuchaste esa información
y vas a confirmarla. Dice, confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando de la semana 70. El verso 26 nos dice, al Mesías se le quitará la vida después de las 69 semanas. La semana 70, que es la siguiente, cubre la predicación de Cristo a los judíos, su muerte, su resurrección, y termina con el rechazo total de los judíos, demostrándoselo, dándole muerte a sus seguidores, comenzando por Esteban. Al Cristo haber empezado su ministerio terrenal, ya las 69 semanas estaban cumplidas. Falta una semana. Vamos ahora a la historia. ¿A los cuántos años murió Cristo? La tradición judía nos enseña que a los 30 años es que una persona puede empezar su ministerio. Así que se bautiza Cristo a los 30 y termina la semana 69. Y vamos a volver al verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes son esos muchos? Vamos ahí, busque su Biblia en Juan 1:12. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús en Mateo 26:28 dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Confirmará el pacto con muchos, dice, con los que creyeron en el Mesías prometido. No todo Israel creyó. El nuevo pacto lo hizo con esos judíos que creyeron. Recuerden que no todo Israel creyó en Cristo. Un poquito nada más, y con ese poquito hizo el pacto con muchos. Y ahora viene el texto que derrumba la estructura dispensacionalista. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. O a la edad que sea, porque hay muchos que dicen que a los 34, a los 32, qué sé yo. Así que durante 3 años y medio, Cristo estuvo predicando y fue sacrificado. ¿En qué semana? En la 70. Y 3 años y medio, ¿qué significa? La mitad. Fue sacrificado a la mitad de la semana. ¿Qué pasó con el velo del santuario? Vamos a leer Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El rasgado del velo era el significado de que ya el sacrificio y las ofrendas no eran necesarias. Cesaron los sacrificios y ofrendas para Dios. Aunque el pueblo continuó con ellas, para Dios no son consideradas ya más, sino el único sacrificio de su Hijo. Cristo había realizado el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario a favor de ¿quiénes? De toda la humanidad. Vamos a culminar con el texto. Si ustedes lograron entender este texto 26 y el 27, le va a ser bien fácil. El 27 dice, después, con la muchedumbre, vamos a definir qué quiere decir muchedumbre. Además de significar un grupo de gente, Aristóteles define muchedumbre como un gobierno con una voluntad irracional, confusa y llena de vicios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. También tenemos que definir qué significa abominaciones.
Abominación significa acción de rechazar contundamente. Y el desolador significa destructor. ¿Refiriéndose a quién? ¿A quién dijimos que venía a destruir la ciudad? General Tito o Roma. En ese sentido. Es decir, que cuando Cristo resucitó, esperando una reacción positiva de su pueblo, este lo rechazó contundentemente, demostrándoselo, matando a todos sus seguidores, empezando por Esteban, que fue el primer mártir. Juan 1:1 dice, Juan 1, tengo que buscar el texto, se me pasó por acá. Juan 1, lo escribí mal. Vamos a buscarlo para tenerlo claro. Déjame ver. Ok. Juan 1:11 debe ser. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, dice el texto, vendrá el desolador, el destructor, como consecuencia del rechazo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es este desolador? Ya lo dijimos, es el príncipe Tito, o Roma, representando Roma. Ahora bien, el texto termina diciendo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiso decir el ángel? Esto que los romanos le hicieron al pueblo de Dios va a ser vengado por Dios en el tiempo del fin. ¿Cómo lo va a hacer? Dios va a ejecutar sus juicios sobre su representante hoy día, el papado, la destrucción de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:18. El clímax de Apocalipsis se centra en la gran ramera. Y aquí termina el texto, jóvenes. Vamos a hacer un resumen de las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel y la Santa Ciudad. Las 70 semanas fue el tiempo que Dios determinó para dar por terminado todos los sacrificios del Antiguo Testamento, jóvenes. Terminar con el pecado, expiar la iniquidad y por último, ungir al Santo de los Santos. Y hacer entonces un nuevo pacto. Un nuevo pacto dando por terminado el viejo pacto. Por tanto, debemos de volver a la Biblia y reconsiderar una reinterpretación de los eventos del libro del Apocalipsis y del libro de Daniel también. Al eliminar las 70 semanas del Apocalipsis, debemos entonces reconsiderar nuestra postura acerca del mismo. La mayoría de nuestras iglesias han ubicado todos los eventos del Apocalipsis después del arrebatamiento de la iglesia, el cual yo no lo puedo considerar. Así que estamos viendo el Apocalipsis desde una perspectiva futura totalmente, cuando debemos de verlo desde una perspectiva histórica escatológica. Para la iglesia primitiva sí era futurista, pero según va pasando el tiempo, debemos de verlo conforme al transcurso de la historia. Me parece que ya es hora de romper con esas estructuras viejas y esos esquemas antiguos que tenemos de interpretación. Es importante saber que los eventos del Apocalipsis no están cerrados, sino que debemos de verlos a la luz del cumplimiento de los tiempos. Así que tenemos que volver al sueño de la estatua de Nabucodonosor, a las piernas, a los dedos. Debemos también de volver a las visiones de Daniel. Capítulo 7, las 4 bestias. Debemos de considerar la redefinición de la interpretación de la última bestia feroz que destruía todo. El imperio dividido, sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, bien importante.
También deberíamos de reconsiderar los puntos de vista de Pablo en cuanto a la resurrección. También los de Cristo en cuanto a la resurrección. Los puntos de vista de Cristo, Pablo y los apóstoles referente a la segunda venida, el arrebatamiento también. Así que no podemos seguir dando interpretaciones con textos fuera de contextos, como algunas iglesias hacen. Aclaro, no estoy diciendo que debemos de alterar la palabra. Estoy sugiriendo que deberíamos de considerar escudriñar algunos textos de las Escrituras a fondo y reinterpretarlos objetivamente. Ahora bien, no quiero decir que nuestra salvación esté en juego, jamás. Una cosa es la salvación y otra cosa es la manera en la que vemos o interpretamos las Escrituras. Si usted cree que el Apocalipsis debe de verlo futurista y ubicar la semana 70 en el periodo de la gran tribulación, no hay problema conmigo. Usted tiene todo el derecho a creerlo. Si usted cree que la iglesia es arrebatada antes de la manifestación del anticristo, tampoco hay problema conmigo. Sin embargo, es mi responsabilidad dejarle saber que si su interpretación es incorrecta, pudiera encontrarse en problemas si tuviera que enfrentar al anticristo. Yo preferiría prepararme para lo peor, por si acaso. Pero si yo me equivoco y Cristo viene antes, no hay problema. Nos vamos todos felices de la vida. Pero si no viniera antes, ¿estará la iglesia preparada para enfrentar el anticristo? Y esa es mi preocupación. Soy humano y me equivoco. Y quiero dejar un espacio a la duda. Pero ese espacio es para que usted confirme todo lo que he hablado aquí. Yo sé que hay hermanos que son unos duros en la palabra. Los admiro y los respeto. Y ellos saben lo que hablo. Ahora bien, ¿no cree usted que sería sabio de su parte escudriñar las profecías? Siempre lo he dicho. No pretendo imponer mi percepción ni tampoco imponer categóricamente una interpretación. Soy humano y me puedo equivocar. Pero, y esto es para los maestros, pastores y líderes, me parece buena idea que nos metamos a escudriñar las Escrituras. Cristo lo dijo. En mis estudios siempre termino diciendo esto. Este estudio no es para que usted lo crea, sino para motivarle e incentivarle a escudriñar las Escrituras, para que no nos encontremos torciéndolas como si fuésemos unos neófitos, porque ellos las tuercen para su propia perdición, dice Pedro. Mi propósito es que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Lamento si este estudio lo ha ofendido en algún sentido. Nosotros como maestros, pastores y evangelistas fuimos llamados con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo exhorto a todos los maestros que le dediquemos tiempo a escudriñar las Escrituras. No se trata de 15 minutos al día, jóvenes. Debemos de investigar la historia, las noticias actuales, los eventos, corroborar, escarbar, buscar, hacer nuestro propio research y sobre todo leer mucho. Si tú como maestro no te gusta leer, entonces tú tienes un problema. Hay que leer y no leer cualquier cosa, sino leer con objetividad. Yo sé que esto requiere de tiempo y pregúntemelo a mí, que le paso día y noche en esto. Mi fuente es la palabra de Dios y acudo a las vertientes siempre y cuando estén en armonía con la fuente y las uso. ¿Qué son las vertientes? Las vertientes son esas voces que escuchamos y no corroboramos lo que escuchamos. Pero esto es por el beneficio nuestro y por el de la iglesia. Busquemos la sabiduría de Dios, su entendimiento, su conocimiento, su inteligencia.
también su discernimiento. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga.